Había muchas cosas sobre Midoriya y Suku que hicieron enojar a Bakugou. Odiaba la mirada seria en su rostro. La forma en que siempre parecía estar allí para presenciar los momentos más débiles de Bakugou con una sonrisa y una mano amiga. Cómo se había aferrado a su sueño de ser un héroe después de haber tenido que aceptar el hecho de que no tenía extravagancias años atrás. Con toda honestidad, Bakugou no necesitaba tener una razón para estar enojado con Deku, pero de todos modos le gustaba tener una. Y hoy ese motivo fue el bolso de Deku. Desde su primer año en la escuela secundaria, Deku siempre había llevado la misma estúpida bolsa, el rojo, el azul y el amarillo del esquema de colores de All Might, claro desde donde se encontraba Bakugou al otro lado de la habitación. Había sido un lanzamiento limitado, Bakugou lo sabía porque había intentado y no pudo conseguirlo cuando salieron, y el héroe perdedor obsesionado lo había usado todos los días, burlándose de Bakugou por su fracaso, sin importar si era consciente de ello o no. Pero esa ya no era la bolsa que llevaba. Su nueva bolsa, negra con una franja blanca en la parte inferior y un par de lo que parecían gafas amarillas en el medio, le resultaba familiar. Tenía que estar relacionado con algún héroe profesional, pero Bakugou no podía ubicar a cuál. Ese hecho se sumó a su furia, que ya estaba a fuego lento, pero si hubiera sido solo la bolsa, Bakugou podría haberla ignorado. Sin embargo, algo había cambiado con respecto a Deku en las últimas semanas, y fuera lo que fuera, a Bakugou no le gustaba. El imbécil siempre había sido sincero acerca de sus intenciones de seguir intentando ser un héroe profesional, a pesar de lo inútil que sería sin un capricho. Le consiguió un montón de problemas tanto de profesores como de estudiantes, pero él siempre había reaccionado con una sonrisa temblorosa y una protesta dócil. Deku cambiaría incómodo por la atención, murmuraba algo acerca de que no había nada que le impidiera intentarlo, y esperar hasta que quienquiera que se enfrentara a él se aburriera y siguiera adelante. Incluso ante el abuso de Bakugou, Deku nunca se defendió realmente, dejando que Bakugou y sus amigos lo empujaran. Eso también lo enojó, la forma en que Deku nunca se defendió. Podía aferrarse a su sueño frente a todo lo que le decía que lo abandonara, pero no impediría que la gente lo empujara. Hasta que sucedió lo que le hizo cambiar su maleta. Bakugou no tenía pruebas de que las dos cosas estuvieran vinculadas, pero sabía que lo eran, y todo se debía a que su maestro había presentado solicitudes para la escuela secundaria. Sé que todos ustedes solo tienen un segundo año, dijo Yoshida-sensei, de pie en la parte delantera de la sala, pero eso no significa que pueda posponer su pensamiento sobre la escuela secundaria hasta el próximo año. Necesita tener las mejores opciones se redujeron a finales de este año para que pueda pasar el próximo año estudiando para sus exámenes de ingreso y preparando sus solicitudes. Después de mirar alrededor de la habitación a todos los estudiantes que lo ignoraban, Yoshida-sensei suspiró. Necesitas tomar esto en serio. La escuela secundaria a la que asistes tendrá un efecto enorme en tus posibilidades de empleo después de la graduación. Especialmente aquellos de ustedes que planean convertirse en héroes profesionales. No se aísle de las oportunidades porque perdí el tiempo y no me preparé. Ahora quiero que todos ustedes se pongan de pie y me digan qué escuela sería su mejor opción si tuvieran que decidir hoy. Empecemos por usted, Miyamoto, y comencemos. Este fue un ejercicio estúpido, pensó Bakugou, ignorando a sus compañeros de clase cuando comenzaron a listar sus mejores escuelas. Independientemente de las escuelas que eligieran, no le importaba. Bakugou sabía a dónde iba, había sabido a dónde iba desde que se manifestó su peculiaridad. Él sería la única persona de esta vieja escuela y... Voy a estar en el curso de héroe de la Academia Yuei. Bakugou tenía que haber oído mal. Él era la única persona que iría a Yuei. La única persona que pudo. Y esas palabras como mierda no habían salido de él. Un trapeador de cabello verde y rizado se encontraba a unos cuantos escritorios de distancia, con la espalda recta mientras miraba a Yoshida-sensei. Deku, gruñó Bakugou, y vio como Midoriya se tensó ante el sonido de su voz pero no se dio la vuelta. La risa y los susurros estallaron alrededor de la habitación cuando Yoshida se rió nerviosamente. Sé que dije tu mejor escuela, Midoriya, pero con eso quise decir una escuela en la que podrías ser aceptado. Yuei es la escuela de héroes más competitiva del país y bueno, Midoriya no tienes ninguna peculiaridad. Sería imposible para ti ser aceptado, y mucho menos para el curso del héroe. La risa llenó el aula una vez más. Bakugou pudo ver el estrés en los hombros de Deku, la forma en que se sacudió cuando la clase rió a su alrededor, pero no se sentó. No se dobló sobre sí mismo como siempre lo había hecho, pero siguió mirando hacia el frente, su rostro adoptando una expresión sin emociones que no parecía ajustarse a la energía nerviosa normal de Deku. Los ojos de Bakugou se estrecharon.
Por eso quería que tuviéramos esta discusión. Yoshida hizo un gesto de barrido a Deku. Debes saber, dadas tus calificaciones y en qué profesión quieres trabajar, qué escuelas son las más apropiadas. Tener sueños está bien, pero cuando se trata de tu educación, debes ser más realista. Elige otra escuela, Midoriya. Tú tengo buenas calificaciones. Eres inteligente, pero eso no es suficiente para entrar en Yuei. No es suficiente para ser un héroe. Es desafortunado, pero como tu maestro, necesito asegurarme de que estés preparado para tu futuro y no es imposible, dijo Deku, alto y claro para que toda la clase lo escuchara. ¿Yo qué? Yoshida se quedó atónita. Midoriya Izuku había interrumpido a un maestro, y toda la clase estaba congelada. Bakugou se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos fijos en su viejo amigo. Deku no había tartamudeado. Él no había murmurado. Simplemente miró a Yoshida con esa mirada en blanco que parecía tan fuera de lugar, sus emociones ocultas detrás de una pared que incluso Bakugou no podía ver a través de lo bien que lo conocía. Dije que no es imposible. Tienes razón en que nunca antes ha habido un estudiante sin una peculiaridad aceptada por Yuei, pero solo porque no haya un precedente no significa que no pueda suceder. Allí no hay una regla que diga que una peculiaridad es un requisito previo para la admisión, lo que significa que tengo tantas posibilidades de ingresar como cualquier otra persona que lo solicite. Para ser aceptado, tiene que aprobar el examen. Puedo aprobar el examen sin un capricho. Midoriya, puede que no haya una regla en contra de tomar el examen sin ninguna peculiaridad, pero eso no significa que tengas la misma oportunidad de ingresar. Por favor, sé razonable. Estamos hablando de tu futuro. Yoshida suplicó, todavía atrapado por sorpresa al ser interrumpido para castigarlo por hablar fuera de lugar. Mi futuro está en Yuei. Deku respondió con calma y se sentó. La clase estalló. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bakugou cerró el caos a su alrededor. No necesitaba escuchar para saber que Yoshida no estaba recuperando el control de la clase poco después de eso, y honestamente no le importaba. Porque ¿de dónde diablos había salido eso? Deku nunca había renunciado a ser un héroe a lo largo de los años, eso siempre había sido cierto, pero esa actitud de compilación y compilación. Había interrumpido a un maestro que ya había callado a Deku acerca de ser un héroe varias veces en el corto periodo que había pasado en su salón de clases, y lo hizo sin inquietarse o murmurar o tartamudear. Pequeñas explosiones brotaron de sus manos, pero Yoshida todavía estaba demasiado preocupado por obtener la clase para prestarle atención. No es que Bakugou lo hubiera escuchado si lo hubiera hecho porque ese maldito idiota que Deku estaba tratando de quitarle la oportunidad. Se suponía que Bakugou era el único estudiante de su escuela que intentaba con Yuei. Se suponía que Bakugou era el único que tenía la oportunidad de ser un héroe profesional, y Deku no solo no creía que podía ser un héroe, sino que pensaba que podía entrar en Yuei como era. Solo lo mejor de lo mejor se metió en Yuei, y eso solo significaba Bakugou y Bakugou. No. Algo definitivamente estaba mal con Deku, y Bakugou eventualmente llegaría al fondo. Cuando Izuku se sentó de nuevo, se sintió como si su cerebro hubiera tenido un cortocircuito. No podía creer que acabara de hacer eso, pero tampoco podía sentirse mal por eso. Izuku había escuchado a la gente decirle durante años que lo que quería no tenía sentido, que no había forma posible de poder cumplir sus sueños. Trató de ignorarlos, de enfocarse solo en por qué quería ser un héroe, pero a lo largo de los años sus palabras se habían deslizado por las grietas de las paredes que trataba de construir alrededor de su resolución, resurgiendo cada vez que empezaba a dudar de sí mismo, susurrando todas las razones por las que fallaría. Nadie le había dicho nunca que podía ser un héroe. Nadie hasta Aizawa. Aizawa creía que podía convertirse en Yuei sin ninguna peculiaridad, creía que había aceptado entrenarlo, y si Aizawa creía en él, Izuku podía creer en sí mismo solo un poco más. La duda persistiría, por supuesto que lo haría, hasta que Yuei lo aceptara oficialmente. Pero Izuku le había dicho a Aizawa que no dejaba que lo ajeno lo definiera, y se negó a hacerse mentiroso al dejar que Yoshida le dijera que se rindiera sin siquiera intentarlo. Izuku recibiría muchas críticas por ser un estudiante sin peculiaridades en Yuei. Aizawa le había advertido. Entonces tal vez ahora fue el momento de comenzar a descubrir cómo tomarlo. Podía sentir a Kacchan mirándolo fijamente el resto de la clase, pero no se dio la vuelta. En el momento en que terminó la clase, tomó su bolso y salió por la puerta. Se había enfrentado a una persona hoy. Kacchan podía esperar. Cuando regresó a su apartamento, su madre lo saludó desde la cocina. Te traeré un bocadillo en solo unos minutos. Tienes mucho trabajo que hacer hoy, Izuku,
Solo algunas cosas para Aizawa-sensei antes de nuestra sesión de mañana, respondió. Me dio unos cuantos perfiles más que quería que revisara. Apenas habían pasado 2 semanas desde que comenzó a entrenar con Aizawa, pero Izuku ya podía decir que rastrear al héroe esquivo había sido la mejor decisión de su vida. Solo se habían reunido 4 veces durante 3 horas en cada sesión, pero los días que no se reunían con Izuku, seguían las instrucciones de Aizawa a la carta. Las tareas descritas para que él las completara alternaron entre ejercicios físicos y mentales, y todas ellas fueron diseñadas para llevarlo a sus límites. Se sentía agotado, colapsándose en la cama en el momento en que terminaba cada noche, pero podía decir que había mejorado, los desafíos se volvían un poco menos difíciles cada día. Siempre se había preguntado qué hacía a Yue el mejor, por qué los más graduados se convirtieron en héroes profesionales. Otras escuelas también tenían héroes profesionales como maestros, después de todo. 2 semanas con Aizawa habían contestado esa pregunta. Si los estudiantes de Yue tenían un equipo completo de maestros como Aizawa, maestros que parecían saber exactamente cómo sacar lo mejor de cada estudiante, cómo presionarlos sin romperlos, estaba claro por qué siempre salían vencedores. A Izuku le entusiasmaba pensar dónde estaría cuando llegara el momento de tomar el examen de ingreso. Teniendo en cuenta que tenían una sesión de entrenamiento real al día siguiente, el trabajo de Izuku para el día había sido ligero. Una carrera de 6 millas antes de la escuela y un ejercicio mental para hacer después. En los días que tuvo un descanso del entrenamiento físico, Izuku siempre hizo lo mismo. Aizawa le enviaría descripciones breves de las peculiaridades que poseían los estudiantes de Yue, asegurándose de no incluir ningún nombre. Esta lista generalmente incluiría de 15 a 20 peculiaridades, con la cantidad de información dada que varía de una a otra. Izuku leería cada descripción y luego tendría 30 segundos para grabarse diciendo todo lo que pudiera sobre las fortalezas y debilidades potenciales de esa peculiaridad individual. Cuando te enfrentas a un villano, Aizawa había explicado la primera vez que le había dado a Izuku la tarea. No tendrá un tiempo interminable para hacer sus observaciones. Debe trabajar en el procesamiento de mucha más información mucho más rápido, aprender qué información es importante y qué puede ignorar. Cuanto menos tiempo tenga para dedicar a calcular fuera de lo común, cuanto antes puedas encontrar una manera de detenerlos. Tu objetivo debe ser encontrar su debilidad y explotarla antes de que sepan que estás allí. Hacer grabaciones de voz de sus observaciones también significaba que no podía regresar y corregir sus errores porque usted necesita aprender cómo hacerlas y seguir adelante con ellas. Los errores ocurren, pero es su reacción lo que hará las cosas más fáciles o más difíciles a largo plazo. La primera noche había sido un desastre. Había tropezado con sus palabras, murmuró un poco demasiado silenciosamente para que el micrófono lo captara, y en un momento olvidé por completo cómo hablar, estaba tan nervioso. Sin embargo, al igual que con el entrenamiento físico, las grabaciones se hicieron más fáciles. Todavía se quedó sin tiempo antes de hacer todas las conexiones que necesitaba, pero Aizawa no parecía decepcionada por su progreso. Izuku encontró algo de seguridad en eso, y cada noche repasaba los perfiles, agregando toda la información a sus diarios, tomando nota de lo que era esencial y lo que podría haber omitido. Nunca había pensado en cronometrarse, nunca tuvo acceso a tantas peculiaridades diferentes. En definitiva, fue el entrenamiento perfecto para él. Mañana, sin embargo, estaría empezando algo nuevo. Aizawa había estado cambiando su entrenamiento justo lo suficiente a medida que pasaba el tiempo para evitar que se sintiera demasiado cómodo, y finalmente había considerado a Izuku lo suficientemente bueno como la lucha básica mano a mano para agregar algo más a su menú. Mañana iban a hablar sobre lo que Izuku podría agregar a su arsenal para ayudar incluso a las probabilidades cuando se trataba de luchar sin ninguna peculiaridad. Si bien Izuku tenía razón en cuanto a que Aizawa básicamente luchaba sin extravagancias, fue debido a su peculiaridad que él y su oponente fueron puestos en un campo de juego más parejo. Izuku no podía anular las peculiaridades de otras personas, por lo que necesitaba otra habilidad para poder compensar. Sabía que debía estar nervioso, pero se sentía demasiado emocionado. Izuku confiaba en Aizawa, pero el héroe profesional había dejado en claro que solo le enseñaría mientras siguiera demostrando que tenía potencial. Cada nueva tarea, cada nueva habilidad. Eran todas las pruebas. Pasar y la formación continuada. Falló y Aizawa podría decidir que Izuku ya no valía la pena. Izuku no quería pensar en lo que sucedería entonces, por lo que olvidó el pensamiento. Había muchas cosas sobre Midoriya Izuku que Aizawa no entendía.
Cuando aceptó entrenar al niño, supo que sería un estudiante interesante. No podía ser otra cosa que interesante después de ese tipo de introducción. Sabía que estaba dedicado, determinado, que tenía iniciativa, pero Aizawa no estaba segura de cómo se llevaría a cabo todo este entrenamiento. La determinación solo puede llevarte tan lejos, después de todo. Sería bueno si la determinación y el trabajo duro fueran todo lo necesario para ser un héroe profesional. Si ese fuera el caso, todos los graduados de Yuei tendrían éxito, pero desafortunadamente no fue así como funcionó. Algunas cosas, tal vez la mayoría de las cosas, que eran objetivos suficientemente elevados para ser considerados sueños, requerían un poco de algo extra. Un talento innato que no se puede enseñar, un impulso que supera la simple determinación. El tipo de cosas que tiene o no tiene, y ninguna cantidad de trabajo puede compensarlo. Aizawa no había conocido a Midoriya por mucho tiempo, y ya el niño le estaba haciendo una pausa. Era demasiado pronto para decirlo, acababa de empezar, pero con cada día que pasaba, Aizawa sintió un instinto en el que había llegado a confiar a lo largo de los años, diciéndole que Midoriya podría ser ese tipo de héroe. Y luego estaba el hecho de que, en realidad, realmente parecía gustarle. Aizawa sabía que podía ser intimidante. Era una opinión que no le importaba lo suficiente como para disuadir. Si sus estudiantes se sintieran intimidados por él, entonces podrían escucharlo un poco más atentamente, y quién sabía cuándo eso salvaría sus vidas. Sí, Midoriya actuó nervioso a menudo, pero Aizawa tuvo la sensación de que eso se debía más al hecho de que básicamente había acosado al héroe. Y extrañamente sostuvo a Aizawa en alta estima. Midoriya había tratado de ocultarlo, pero él no era un gran actor. Aún no al menos. Aizawa nunca había sido el favorito de alguien antes. Tal vez debería pedirle consejo a Isashi. No. Midoriya era un estudiante de Aizawa, no un fan. Solo si su admiración interfería con su entrenamiento, Aizawa abordaría el tema con su amigo. No le había dicho a nadie que estaba entrenando a Midoriya y no lo mencionaría a menos que fuera absolutamente necesario. Aunque técnicamente no está permitido, Aizawa preferiría no tratar con las entrometidas de Nezu o con los otros héroes profesionales que exigirían que se encontraran con Midoriya. Mejor mantener al niño lejos de ese desastre a toda costa. Mientras tanto, Aizawa necesitaba averiguar qué sugeriría a Midoriya al día siguiente. El niño aún necesitaba mucho trabajo en lo básico, después de todo, solo había empezado a pelear hace 2 semanas, pero confiaba en él lo suficiente como para subir un poco el nivel de dificultad. Lo más fácil de enseñarle sería la misma técnica que Aizawa usaba con sus bufandas, pero eso traería una gran conexión entre los dos. El estilo de Aizawa era único, y si alguien más aparecía usando bufandas de la forma en que lo hacía, sabrían que Aizawa los había entrenado. Midoriya necesitaba abrirse camino, triunfar o fracasar basándose en su propio talento. Cuando se convirtiera en Yuei, la gente buscaría maneras de derribarlo. No necesitaba que nadie dijera que solo había entrado por favoritismo. No después de todo el trabajo que estaría poniendo. ¿Estás seguro de esto, Rabe? Preguntó una voz tranquila, mirando los planos dispuestos sobre la mesa. Eraseread, no hay vuelta atrás, tienes que saberlo. La habitación se había oscurecido cuando el sol se puso, los papeles se extendían alrededor de ellos apenas visibles en la tenue luz. Sin embargo, Rabe no necesitaba ver las páginas para saber qué estaba escrito allí. Horas de verter la información una y otra vez le habían garantizado que nunca lo olvidaría. Soy muy consciente de lo que estamos haciendo, Asai. Es necesario. Pero el asesinato. Matamos a un héroe profesional y tendremos a todos los héroes en la ciudad detrás de nosotros. ¿Estás seguro de que puedes manejar eso? Rabe se puso de pie, el sonido de su silla chocando contra el suelo haciendo eco en la habitación vacía, volando papel mientras los apartaba de la mesa. Es culpa de Eraseread, Asai. Es culpa suya que ella esté muerta. No podemos dejarlo pasar. Piensa que puede matar a alguien y liberarse porque es un héroe profesional. Tiene otra cosa por venir. No estoy diciendo que no deba pagar. Pero tiene que haber otra manera. De alguna manera eso no nos convierte en objetivos para todos los héroes profesionales de la prefectura. Tiene que tener alguna debilidad, algo que podamos atacar. Eso no es tan directo. Haz que sufra como nosotros lo hicimos y luego lo matamos. Ese no es realmente el punto de lo que estaba diciendo. Asai suspiró. Realmente estás en esa parte, ¿verdad? Encontramos su debilidad. Los eliminamos. Y luego lo matamos. Tan simple como eso.
Y para concluir este video le mando saludos a los que comentaron y dejaron su apoyo en los vídeos anteriores. Muchas gracias por el apoyo.